Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, ya estamos listos con Francisco Aravena para conversar sobre ciencia, como todos los días martes. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Bien, gracias, Oye, bienvenido. muy interesante el tema que nos trae nuestro invitado hoy. Tiene que ver con contaminación, particularmente con contaminación por microplásticos y toxinas, específicamente en el mar Chiloé. Todo esto a raíz de un proyecto que se va a extender por 2 años para validar herramientas para cuantificar la cantidad y el tipo de contaminación que existe en esa zona y también las toxinas marinas emergentes en estos ecosistemas costeros, que obviamente tienen una repercusión no solamente en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, sino que también con el sustento económico de muchas comunidades de la zona. En fin, tiene muchísimas implicancias, y para hablar de todo esto estamos con el doctor Benjamín Suárez, director del Laboratorio de Toxinas Marinas del Instituto de Ciencias Biomédicas. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por venir. Muy bien y muy agradecido por esta oportunidad. Y gracias, No, gracias por venir a usted, pues. acá, Sí, encantado. en cuerpo presente, ¿eh? Por arriesgarse a venir hasta acá. Exactamente. Doctor, hay muchas cosas que llaman la atención de esto, pero partamos por la necesidad de hacer esto. ¿Cuánto sabemos de la contaminación por microplásticos y de las toxinas marinas, y cuánto necesitamos saber? En el mundo hay un esfuerzo de investigación de hace décadas sobre el tema de la basura plástica en general, no solamente de los fragmentos microscópicos, que tienen un severo impacto invisible en la salud, no solo del ecosistema, de los animales marinos, sino también en los seres humanos, como se ha descrito últimamente. Ahora, en todo contaminante ambiental, así como los problemas de salud que estamos viviendo, el medir la amenaza es esencial, y hay que medirla de manera confiable, de manera que sea creíble, no solo por la autoridad sanitaria, sino por los afectados. Un ensayo, un análisis PCR que sea mal hecho puede dar un resultado que puede tener consecuencias severas. En el mundo ambiental todo esto vale absolutamente. Entonces, nuestro problema, lo que estamos abordando, es un pequeño eslabón en toda esta problemática planetaria. La contaminación de los mares, y no solo de los mares, de los suelos, de los glaciares, de las zonas más remotas, por basura plástica y microplásticos, se ha calificado como un desastre planetario. Y nosotros abordamos un pequeño aspecto de eso, que es generar, validar técnicas para medir fundamentalmente cuál es la contaminación por partículas microscópicas en los alimentos que comemos, fundamentalmente en moluscos, pero no solamente. Es una debilidad mundial la existencia de métodos validados para aquello. Por otra parte, Chile tiene exitosos programas de control ambiental, de toxinas marinas, por nombrar un caso, coliformes fecales en el caso de los alimentos. El Ministerio de Salud tiene normas para la notificación inmediata de cada uno de esos eventos. Despiertan las alertas, se moviliza la gente, se suspende la producción, la gente es muy consciente en ese sentido, y nuestros habitantes, nuestros conciudadanos, mantienen una conciencia de la importancia de esa información en el caso de salud pública. Entonces, nuestro aspecto, que es bien modesto dentro de este tremendo esfuerzo, en el cual no estamos solos, ya voy a mencionar una persona muy importante en esto, consiste en validar estas técnicas de manera que sean comprobadas y puedan ser adoptadas por la autoridad sanitaria para el control. No existe en Chile todavía, y por eso esperamos contribuir, un programa nacional de vigilancia, de monitoreo de microplásticos y de nuevas toxinas que aparecen en otras partes del mundo. Acá en Chile tenemos la vieja toxina paralizante, toxinas diarreicas, toxina amnésica también, se describe. Son toxinas reguladas para las cuales existen programas nacionales muy exitosos en estos momentos. Hemos estado involucrados muchos años en ello. Pero sobre microplásticos, sobre nuevas toxinas, no hay todavía una normativa, y el eslabón justamente es cómo medir de manera confiable. Los microplásticos uno puede obviamente suponer, adivinar de dónde vienen, ¿no es cierto? Pero en el caso de las toxinas, y usted habla de nuevas toxinas, ¿cuál es el origen de esas nuevas toxinas? En el
en el océano existen alrededor de 4.000 especies de seres microscópicos, unicelulares algunos, que se dividen entre dinoflagelados, con flagelos que los mueven, diatomeas, son grandes grupos. Y entre ellos hay unas pocas especies, alrededor de unas 400, que producen toxinas por alguna razón, que son deleterias, sea para los elementos que están en la cadena trófica marina y para los seres humanos y los animales marinos, aves, etcétera. Entonces puede paralizarlos, puede enfermarlos de alguna u otra manera. Pero se ha observado en los últimos 20 años un aumento en la extensión de esos fenómenos, en su gravedad. Ya lo vimos el año 16 con el mayo chilote, que fue una floración del organismo que produce la toxina paralizante, que generó todo el drama que podemos recordar. Pero han aparecido otras, especialmente en el Mediterráneo, en Estados Unidos, en otras zonas, que son toxinas que se conocían desde la investigación científica y que producen efectos a nivel de experimentos y que tienen el potencial efecto de causar daño en la salud humana. Son a esas nuevas toxinas que se llama emergentes, aunque de emergentes es un término más bien genérico porque se conocían hace bastantes años. Entonces, a ellas queremos aportar la investigación y extenderla hacia esas otras toxinas que están presentes en pequeñas concentraciones en nuestras costas, que aún no representan un problema para la salud pública, pero sí ya lo representan en Europa y otros países. Doctor, ¿hay una causalidad directa establecida entre la cantidad y el tipo, la intensidad de la contaminación en los mares y la emergencia de estas nuevas toxinas? Es la pregunta más bonita, más desafiante que se le puede colocar a una persona que trabaje en oceanografía física o en cambio climático. Es la expresión de la complejidad. Estamos en un sistema de 3 dimensiones, dinámico, que interacciona con la atmósfera, y por lo tanto la asociación directa, la causalidad entre fenómenos de contaminación y la aparición de las floraciones, que son fenómenos naturales, como simplemente las flores que aparecen en la primavera, tienen también un reloj biológico para hacerlo. Esa asociación requiere mucha investigación para poder decir, aquí hubo una intervención, un desastre, un accidente o una intervención humana que está asociada a esto directamente. En algunos casos se puede demostrar, y mi mensaje es que es muy importante que todas las industrias que están ocupando el territorio marítimo, el maritorio, tomen en cuenta la ciencia en su planificación. Y esa es una tendencia mundial. En general, en los países desarrollados, la relación entre científicos y la gente que está, no es una relación absolutamente de continua discusión y controversia, sino es importante usar los datos de la ciencia para poder conducir, regular y mitigar los efectos que cualquier intervención en el medio marino causa. Pero la respuesta es difícil de darla, no es satisfactoria en un medio como este, porque no es decir no se sabe, sino que está actuando usted con variables tan complejas como aquella que se elevan, se investigan cuando se estudia el cambio climático, sus forzamientos, claro, cuáles son las condiciones. En esto tenemos grandes esperanzas con la ministra de Medio Ambiente, que justamente ha trabajado desde la complejidad en esto. Y yo creo que falta la interrelación de esos estudios con el medio marino con mayor fuerza, mayor energía. Hay una gran tendencia a la monodisciplina, incluso en áreas del medio marino donde toda la gente interacciona cuando se trata de ciencia y de monitoreo y vigilancia. Pero yo creo que entre las personas, los científicos del clima, tenemos que estrechar lazos con las personas que trabajan en el medio marino, justamente para abordar seriamente esa pregunta que es central y que todo ciudadano tiene el derecho de ver respondida. Estamos conversando con el doctor Benjamín Suárez, director del Laboratorio de Toxinas Marinas del Instituto de Ciencias Biomédicas. Una cosa que llama la atención son sus socios en esta iniciativa, ¿no es cierto?, en este trabajo que están haciendo para el desarrollo de estas mediciones de contaminación por microplásticos y toxinas, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Qué tiene que ver es muy sencilla, nuclear, muy sencilla, atómica? Muy buena la pregunta, muy sencilla. El organismo de Naciones Unidas se organizó en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, para el control de la proliferación. Pero Naciones Unidas le dio un mandato que tenía que generar programas de cooperación técnica
que es una división mucho más importante que el tema de estudio, cuidado de la proliferación en estos momentos por presupuesto, expertos, para promover el uso de técnicas nucleares e isotópicas en salud pública, en agricultura o en estos temas. Entonces, el mayor porcentaje de las acciones del OIEA, que se llama Organismo Internacional de Energía Atómica, que suena un poco ominoso, tiene expresiones tan concretas como, por ejemplo, la esterilización de la mosca de la fruta en el norte de Chile, que es muy antigua, o la generación de radiofármacos en La Reina, en el pequeño reactor de investigación que hay ahí. No es un reactor de potencia, por favor, es un reactor de investigación, que genera los fármacos para la radioterapia y para la imagenología. Cuando usted le hace un escáner o un PET, una emisión de positrones, se utiliza un reactivo que dura muy poco y que es producido en eso y viaja a las clínicas para ser utilizado. Entonces, las aplicaciones pacíficas no se hacen con sustancias que sean radioactivas peligrosas. Es más, hay más radioactividad que usted puede medir en la pintura de una pared de su casa que la que está asociada a estos fármacos que se utilizan normalmente en salud pública o en otro. En el caso de la radiación de la mosca de la fruta, se utilizan cosas muy focalizadas en un entorno muy protegido, de manera que no se expone a la gente. Entonces, yo creo que es en ese caso la relación que tenemos con porque nosotros desarrollamos hace muchos años un método para medir toxinas paralizantes que utilizaba una sonda radioactiva comercial, que se envía por avión, en congelado, y que tiene una muy baja radioactividad. Pero como los equipos son cada vez más de medición son cada vez más sensibles, uno utiliza mínimas cantidades en sus experimentos. Bueno, y este tipo de mediciones se hace bajo la supervisión de los especialistas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que tiene un departamento de radiología que le da a usted la licencia para poder hacer los experimentos. Incluso el espacio tiene que tener ciertas características de protección y ventilación para hacerlo. Entonces, le doy esa respuesta para tranquilizarlo porque estos nombres tan rimbombantes, pero tiene que ver con el programa de cooperación técnica que nos ha apoyado desde el año 2002. Y ahora recién estamos entrando al tema de microplástico, que a diferencia de los fenómenos naturales que vimos, es de origen antrópico, es de origen del ser humano. No tiene por qué la basura, los residuos plásticos, llegar al mar, a los cursos de agua, que es la fuente principal de contaminación de los mares. Entonces este proyecto aborda un aspecto técnico, de medición cuánto hay, pero también un aspecto de ciencia ciudadana, porque la gente tiene que cambiar algunas de sus prácticas habituales, y eso lo digo con total franqueza, porque como trabajamos en Chiloé, conocemos muchos amigos, ellos están conscientes. Hay encuestas hechas por el profesor Martin Thiel. Martin Thiel es un profesor distinguidísimo de la Universidad Católica del Norte que trabaja en esto hace muchos años desde el punto de vista científico, pero también con iniciativas de ciencia ciudadana con estudiantes. Los científicos de la basura. Científico de la basura usted lo busca y va a encontrar las iniciativas extraordinarias del profesor Thiel desde Coquimbo, desde la herradura donde está la universidad. No estamos solos en esto, hay mucha gente trabajando. Y en esto es necesario abordar estos problemas no solo desde el punto de vista técnico, como lo hemos referido hasta este momento, sino en interacción. Nosotros estamos trabajando hace años con el Liceo Insular de Achao, liceo de 1.500 estudiantes, una rama técnico-profesional, una rama humanista. Entonces, este tipo de información para actuar, para poder convencer, tiene que entrar al currículum. Por lo tanto, ellos están dispuestos en su planificación docente a que tengamos prácticas de muestreo con los niños, con los profesores, niñas y niños y profesoras y profesores, en zonas específicas de la isla de Chiloé, en especial una donde está su instalación para enseñar la especialidad de acuicultura, la especialidad técnico-profesional. Entonces, es una combinación del enfoque social y de los aspectos técnicos. Profesor, si hablamos de contaminación, si hablamos de las costas de Chiloé, uno asocia y tiende a pensar que ahí hay una gran responsabilidad de las actividades productivas en la zona. ¿Es así? Es así, pero yo lo veo desde un punto de vista optimista. Nosotros hicimos los primeros muestreos en arena, que es una especie de proxy del nivel de contaminación local. Hay un método estadístico para sacar las muestras de arena, que están bastante especializados mis colegas allá. Y descubrimos que el 70% de los residuos que uno colecta con un sedazo, mira el microscopio, es la primera medida bastante simple, se puede hacer con los estudiantes sin ningún problema, era plumavit, ¿ya? Es decir, poliestireno expandido, que proviene de
los flotadores que se utilizan en la industria. ¿Y por qué soy optimista? Porque esos flotadores se han ido reemplazando poco a poco. O sea, estamos Y hay mirando una al pasado en ese conciencia. sentido, ¿no? Esa es una muy buena. Ese proxy, yo le digo, es la mirada del pasado. Ya. Porque va y viene, va y viene. Uno llega en un momento y saca una fotografía y ahí hay una integración desde mucho tiempo en esa situación. Por lo tanto, uno hace una línea base a lo largo del tiempo y comienza a ver los cambios que pueden ser positivos o negativos. Ahora, los fragmentos de plástico no solo vienen de la fragmentación del plumavit, que además se vuela y entonces aparece metros adentro en el territorio. Viene, por ejemplo, de las botellas plásticas desechables, de las botellas plásticas no desechables, es más resistente, y de otra innumerable variedad de por lo menos una docena de plásticos que se utilizan en la vida diaria. Todo lo que tocamos usted, sus audífonos, el cable, es artificial, es del antropoceno. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se trata de hacer es mitigar esto, y la mitigación en este ámbito tiene varios contenidos. Uno de ellos, obviamente, es la disminución de la producción de los plásticos. La necesidad industrial y del desarrollo es una fuerza imparable en estos momentos. Pero puede uno actuar en otros puntos de la vida, de la hoja de vida del plástico, ya sea a través de eliminarlos. Si se queman, se producen otros contaminantes, hay que reciclarlos en otras materias y solamente un porcentaje muy bajo de los plásticos residuales se recicla a otras materias. Por ejemplo, a transformarlos en nuevas sillas, reutilizarlos para producir los nuevos productos. No es fácil esa transición. Pero hay un aspecto en el cual yo tengo cierta esperanza, que es justamente un cambio en la actitud. No tienen por qué llegar estos residuos a los cuerpos de agua. Pero eso requiere que haya puntos de reciclaje, de que haya formas. Yo mismo me pregunto, ¿qué hago con mis plásticos en la casa? Claro, tengo la suerte de un barrio que lo hace. ¿Qué hago yo en una zona costera con eso? Claro. Ese es el tema de la complejidad nuevamente. Hay que sumar servicios públicos, municipalidades, financiamiento. La Marina hace también su tarea en esto. Y hay conciencia de que esto no puede seguir adelante, pero no se ven rápidamente caminos de solución. Y en ese ámbito tratamos nosotros de hacer nuestro granito de arena. Pero se han establecido algunas políticas públicas, como por ejemplo el tema de las bolsas de basura. Exactamente. Todo va en el buen camino. Está bien y si usted tuviera que son decir, indispensables. Y si usted ahora dijera, bueno, ¿cuál es el próximo paso? El próximo producto plástico que hay que atacar. Yo creo que en el caso del sur, justamente el reemplazo de flotadores es un esfuerzo de reconversión, que significa inversión. Pero mire, una de las buenas cosas que salió el último año es la Política Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos del Ministerio del Medio Ambiente. Ahí están las áreas prioritarias, los cursos de acción general. Se han generado también iniciativas público-privadas que son esenciales para poder, porque no se puede hacer esto de la nada. Es decir, no es solo la buena voluntad la que puede ocurrir, sino que tiene que haber un compromiso de ambas partes. Y veo que ha habido iniciativas, por ejemplo, el impacto chileno de los plásticos, que tiene objetivos hacia el año 25, que van por el buen camino. Pero esto tiene que sumarse a la organización de la gente consciente con los datos de la ciencia. Y ahí yo pongo mis apuestas en la gente más joven, en los niños y niñas que tienen una conciencia ambiental que felizmente se les está entregando en los colegios con todas las dificultades de la pandemia, pero están viendo los problemas, están viendo cómo los peces se mueren, cómo las tortugas se enredan. Eso es lo más dramático. Pero ocurre que ya se descubrió que los biberones de las mamaderas que usamos sueltan durante los periodos de los procesos de donde se hierven, ¿no es cierto? Se sueltan microplástico y va a dar a las bobitas. Doctor, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, sí. Súper interesante. Muchísimas gracias al doctor. Nos dejó una puerta abierta a otra dimensión de preguntas. Sí, vamos a tener que volver a invitarlo, director del Laboratorio de Toxinas Marinas del Instituto de Ciencias Biomédicas. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho esta oportunidad. Gracias, gusto, Pancho. doctor. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejos, luego Josefina Ríos y Matías del Río, Nada Personal. Terapia Chilense con María José Ochea, Arturo Fontaine y Noam Titelman. Sistema de Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Todo eso tenemos para ofrecerles. Y por supuesto, la mejor música aquí en Radio Duna. Nos juntamos mañana para más aire fresco. Chao.